Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer 3 versículos y luego vamos a ir al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Así dice: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Libro de los Hechos ahora, capítulo 26, Hechos 26. Verso 19 y 20. Hechos 26, 19 y 20. Por lo cual, Pablo está hablando con el rey Agripa, está contando su experiencia de conversión, de conocer al Señor. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Oremos. Padre, nosotros oramos a ti esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús y pedimos, Señor, que abras las Escrituras para nosotros. Pedimos, Señor, que abras tu palabra para nosotros. Queremos oírla, queremos ser deleitados por ella, pero también queremos ser corregidos por ella. Te pido, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró tu palabra, el mismo Espíritu, Señor, nos unja esta mañana para predicar, para oír y para vivir en esta verdad. Necesitamos tu luz y tu verdad, porque éstas nos guiarán. Bendice a mis hermanos, bendícenos esta mañana, lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este es el mensaje número 4 en esta serie estudiando el Ordo Salutis. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue lo que ocurrió primero? ¿Cuál es el proceso, si podemos llamarlo proceso, de la salvación de un hijo de Dios? Bueno, eso es lo que intenta responder el Ordo Salutis. Ordo Salutis quiere decir literalmente el orden de la salvación. ¿Qué ocurrió primero? Ahora quiero decirles que estas cosas ocurrieron rápidamente. No es que tuvo que haber un proceso, todo ocurrió de una vez. El Ordo Salutis, como hemos dicho, intenta explicar el orden en que ocurrieron los pasos hasta completar nuestra salvación. Y parte del estado en que se encontraba el hombre. El estado en que se encontraba el hombre es un estado calamitoso. El hombre en su estado natural, nos dice la Escritura, el hombre en su estado natural estaba muerto en delitos y pecados, sin vida espiritual, sin la capacidad y sin el deseo de acercarse a Dios. Y lo que era peor, ni siquiera el hombre natural sabe que está muerto. El hombre natural ni siquiera sabe que está muerto, ni siquiera sabe que está perdido, ni siquiera lo sabe, no tiene idea. El pecado ha hecho tanto daño en el ser humano
que ha inhabilitado todas sus capacidades, ha afectado cada área de su vida. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, quiero mostrarles algo. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo le está hablando a los hermanos de la iglesia en Éfeso y le dice que su condición antes de conocer al Señor era muertos en delitos y pecados. Esa es la condición de cada ser humano que ha nacido en esta tierra. Pareciera una contradicción, pareciera un oxímoron, pero la verdad es que todos hemos nacido muertos. Nacemos muertos. ¿Cómo es eso? Tenemos vida biológica, sí. Tenemos vida del alma, claro, pero no tenemos vida espiritual. ¿Ok? Esa es la peor de todas las muertes. El hombre nace en este mundo muerto espiritualmente. Verso 2, Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Escuche esto, 3 cosas menciona Pablo: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. No solamente estábamos muertos en delitos y pecados, sino que además éramos por naturaleza hijos de ira. Qué terrible, ¿no? Pablo usa esta palabra, necrus, que significa cadáver. La palabra quiere decir espiritualmente muertos, es decir, desprovistos de una vida que reconozca y esté consagrada a Dios, porque se han entregado a sus delitos y pecados, viven y son inactivos en cuanto a hacer el bien. Eso es lo que significa la palabra necrus. De donde tenemos la palabra necrosis, por ejemplo. Y está hablando de algo que está muerto. Hermanos, la condición natural del hombre, y esto es tan necesario que nosotros lo repitamos, la condición natural del hombre es una condición perdida completamente. El hombre en su estado natural está muerto, tiene vida biológica, tiene vida en su alma, pero carece de la vida espiritual, está muerto. Y porque carece de esa vida espiritual, el hombre es incapaz de acercarse a Dios, es incapaz de buscar a Dios. No tiene la capacidad de buscar a Dios. En ese estado de muerte, el hombre no puede acercarse a Dios, está inhabilitado. En ese estado de muerte, el hombre está en una condición completamente perdida. Esa muerte ha afectado cada área del hombre, cada área del hombre. Cada aspecto de la vida del hombre ha sido afectada por esa muerte espiritual. Ustedes se acuerdan, lo hemos mencionado varias veces, que cuando Dios le dijo a Adán que si ellos comían del fruto del árbol, ¿se acuerdan? Iban a morir. Cuando Adán pecó, dejémoslo con este nomás. Cuando Adán pecó, en ese mismo momento Adán murió, espiritualmente hablando. Lo tenemos claro, ¿cierto? Ahora, varios años después, murió físicamente. Lo que quiere decir es que esa muerte, como dice Romanos 5:12, que el pecado entró al mundo por un hombre y por ese pecado entró la muerte. Esa muerte afectó cada área del hombre. El hombre naturalmente ha sido afectado por el pecado y la muerte. ¿Ok?
todas las facultades del hombre están infectadas por el pecado y por la muerte. Pablo menciona tres cosas. Vamos a leer de nuevo en Efesios capítulo 2, verso 3. Pablo menciona, primero, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos. Primero es deseos. ¿De qué habla los deseos? Emoción, pasión. Los deseos son pasiones. El pecado ha afectado las emociones del hombre. ¿Ok? Luego dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad. La voluntad. Eso quiere decir el aspecto volitivo. Es decir, la capacidad de decidir. El hombre puede escoger positivamente o negativamente. La voluntad del hombre también ha sido afectada por el pecado. ¿Y después qué sigue diciendo Pablo? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Pensamientos. La tercera área afectada, que es la mente. Entonces, hermanos, tenemos tres áreas, por lo menos tres áreas. Estas tres áreas, los pensamientos, que es la mente, la voluntad, que es el aspecto volitivo del hombre, y los deseos, que son las pasiones o las emociones, han sido afectadas por el hombre, por el pecado, perdón. La muerte ha afectado estas áreas profundamente. Todos nosotros hemos sido afectados por el pecado en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No pensamos como debemos pensar, no pensamos a la altura de cómo debemos pensar. Recuerden lo que dice Isaías, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Las emociones, la voluntad ha sido afectado por el pecado. El hombre en su ser interno ha sido afectado por el hombre. Entonces las emociones, la voluntad y los pensamientos del hombre han sido afectados por el pecado. Entonces quiero decirle, hermanos, que la voluntad del hombre no es una voluntad libre. El hombre puede tomar muchas decisiones. El hombre puede escoger muchas cosas. Cómo vestirse, dónde vestirse, qué comprar, qué auto comprar, qué carrera elegir, estar con esta u otra persona, etcétera, etcétera. El hombre en su estado natural puede escoger muchas cosas, pero el hombre en su estado natural está inhabilitado. El hombre en su estado natural está inhabilitado para poder buscar el bien divino. El hombre en su estado natural caído no es capaz de escoger el bien divino y no es capaz de buscar a Dios, como dice Romanos capítulo 3, verso 10. Esto es el hombre, esto es el estado calamitoso del hombre. Estas tres partes esenciales han sido afectadas por el pecado y la muerte. El hombre en su estado natural, como dice Pablo, está muerto. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que el hombre es incapaz de escoger el bien divino. El hombre es incapaz de escoger a Dios, de buscar a Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dios tiene que intervenir. Y este es el primer paso. Este es el primer paso en la salvación. Estoy haciendo un resumen solamente, porque quiero sentar una base para esta mañana. Lo primero es elección incondicional. ¿Qué significa eso? Este es el primer paso en el Ordo Salutis. Este es el acto, es un acto divino por medio del cual y en base a su infinita sabiduría y su incomprensible misericordia,
Dios escoge desde antes de la fundación del mundo a los que serán objeto de su gracia salvadora. Dios escoge. Recuerden lo que dijo Spurgeon. Qué bueno que Dios me escogió antes de la fundación del mundo, porque después no me habría escogido. Ninguno de nosotros le hemos dado alguna razón para que Dios nos escoja. Yo no le he dado razones a Dios para que me escoja, porque esa elección fue antes de la fundación del mundo. Es decir, esa elección ocurrió antes que yo hubiera nacido y antes que yo hubiera hecho algo bueno y algo malo. Más malo que bueno en realidad. Así que esa elección por eso es incondicional. No tiene que ver con el hombre, tiene que ver con Dios. Después de eso, después que Dios ha escogido un grupo específico de personas, los llama. Los llama. Es un llamado que la teología lo llama llamado interno. Quiero decirles algo, lo mencionamos la otra vez, pero es bueno aclarar. Dios llama a todos, hace un llamado general. Él hace un llamado a cada hombre por medio de la naturaleza, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La creación testifica, declara, manifiesta. La creación habla de Dios. Estaba leyendo recién un grupo de científicos que decían, cuando comenzamos con la ciencia, el primer sorbo nos hace ateos. Pero cuando terminamos el vaso, Dios está ahí. Cuando comenzamos con el estudio de la ciencia, de hecho, el creador de la ciencia, del sistema científico, Isaac Newton, él comenzó con la ciencia no para mostrar que Dios no existía, sino precisamente lo contrario. El método científico era para demostrar la existencia de Dios. Isaac Newton quería, por medio de la ciencia, demostrar la existencia de Dios. Entonces Dios llama, Él está llamando, Él ha llamado por medio de la naturaleza, por medio de la creación, por la conciencia. La Biblia dice que Dios ha escrito en el corazón del hombre su palabra, ha escrito en el corazón del hombre la ley. Nadie podrá decir, nadie me predicó. En ese día del juicio final, nadie podrá decir, nadie me habló de Dios, porque la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. La naturaleza habla, la naturaleza grita, testifica, manifiesta que hay un Dios creador. Entonces Dios está llamando a todos, pero en algunos es un llamado externo y en otros es un llamado interno. Dios llama. Nosotros hemos oído su voz. ¿Tú oíste su voz? Cuando Él te llamó, ¿oíste su voz? ¿Están aquí? ¿Sí? Ok, no se duerman. Número 3, que vimos la semana pasada. A todos los que Él escogió, los llamó eficazmente. Y luego, a todos ellos que llamó, los regeneró. ¿Qué significa eso? Que Dios, a ese hombre que estaba muerto, ¿se acuerda la palabra? Necros. Muertos en delitos y pecados. Por ese llamamiento eficaz les dio vida. Dios los vivificó. La palabra regeneración, palingenesías, que quiere decir dar vida nueva.
En este nuevo nacimiento Dios comparte con el hombre su vida y su naturaleza divina. Segunda Pedro capítulo 1 verso 4, Efesios 2, 1 y verso 5. El hombre es una nueva criatura. 2 Corintios 5, 17. Dios lo ha resucitado, es decir, lo ha llamado de entre los muertos y le ha dado vida. Además de eso, lo ha sentado en los lugares celestiales. Efesios 2, 6. El hombre que ha recibido ese llamado ha sido vivificado, tiene vida nueva, es una nueva criatura, ha cambiado su estado, su voluntad, sus emociones, su intelecto. A todos aquellos que Él escogió los ha llamado y los ha regenerado. Ahora el hombre tiene vida divina. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Conversión. La conversión. Recuerden que cada uno es un paso. Elección, llamamiento, regeneración y ahora conversión. ¿Qué es la conversión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conversión? Bueno, la palabra lo dice, convertirse, ¿no? Pero esta es una buena definición. Dice que la conversión es la obra inicial de la gracia de Dios en la cual el pecador regenerado es llevado por la acción eficaz del Espíritu Santo a volverse de su pecado, que eso es arrepentimiento, y a volverse a Cristo, fe salvadora. Entonces, en la conversión viene después de la regeneración. ¿Por qué la conversión viene después de la regeneración? Porque recuerde que el estado calamitoso del hombre es que estaba muerto. Dios le da vida. Ahora que tiene vida divina, Él puede. Su voluntad que estaba muerta, recuerde, su voluntad que estaba muerta, sus emociones que estaban dañadas y su mente que estaba afectada por el pecado han sido regeneradas. Ahora tiene vida y ahora en la conversión, por una acción eficaz del Espíritu Santo, el hombre puede arrepentirse y puede tener fe. La conversión quiere decir dos cosas. Una es apartarse, que es arrepentimiento, ¿cierto? Yo estaba caminando, vivía una vida sin Dios. Ahora que el Señor me ha vivificado, me ha regenerado, ahora yo tengo la habilidad de arrepentirme. Pero no solo eso, sino que tener fe. Abandonar el pecado, abandonar esa vida lejos de Dios y volverme a Dios. Arrepentimiento, fe. Eso es conversión, arrepentimiento y fe. ¿Cuántos me entienden hasta ahora? Ahora, como dije, este es un movimiento doble, que por un lado podríamos llamarlo negativo. Esto es conversión. Y tiene dos partes. Uno es arrepentimiento y el otro es fe. ¿Ok? Conversión por un lado, que podríamos llamarlo negativo. El hombre regenerado se vuelve de su pecado. Vivíamos enfocados en el pecado, vivíamos para el pecado. Vivíamos para caminar lejos de Dios. Nuestra naturaleza era una naturaleza caída y muerta. Íbamos en esa dirección. Pero luego que el Señor me escogió, me llamó, me regeneró, me dio vida, ahora me vuelvo del pecado, lo dejo atrás y me convierto. Voy a la fe. Esa es la parte positiva. ¿Ok? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 15. El Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Ahí están las dos palabras. Arrepentíos. Vuélvete, cree.
Eso es conversión. Yo iba en ese camino, ese era mi camino, yo vivía para eso. Luego que el Señor me vivificó, ahora he dejado esto y me he vuelto a la fe. Amén. John MacArthur hace una buena definición de conversión. Él dice: el primer acto de la naturaleza renovada del pecador regenerado es la conversión. Este es el primer acto de la naturaleza renovada del pecador. Se llama conversión. Y es la decisión consciente de arrepentirse del pecado y de creer en Cristo para salvación. Él dice: la conversión es esa vuelta desde el pecado y la incredulidad, es arrepentimiento. Y esa avidez para abrazar a Cristo como Salvador del pecado y como Señor sobre la propia vida es fe. Tenemos arrepentimiento y tenemos fe. El Señor Jesús dijo: arrepentíos y creed. Arrepentimiento, dejar esta vida, volvernos allá. Esto solamente ocurre cuando Dios nos ha regenerado. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? ¿Qué es el arrepentimiento? Tenemos muchas ideas respecto del arrepentimiento. El Nuevo Testamento usa algunas palabras, varias palabras para hablar de arrepentimiento. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? La primera palabra nos habla del primer componente del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene 3 componentes. ¿Ok? Este es el primer componente. El Señor Jesús usa esa palabra, arrepentíos. Es la palabra metanoiete. Metanoiete. Es una palabra compuesta de meta, que quiere decir cambio de lugar o condición, y la palabra noeo, que quiere decir mente, el ejercicio mental, pensar. Entonces, arrepentimiento, su primer componente es un componente intelectual. ¿Ok? La palabra arrepentimiento, y nosotros podemos tener muchas ideas de lo que es el arrepentimiento. Hay gente que dice que el arrepentimiento es válido si hay alguien que llora, esa persona está arrepentida. O hay gente que está sufriendo por malas decisiones y está sufriendo y está dolida, y la gente dice está arrepentida. Pero ¿qué dice la Biblia respecto del arrepentimiento? El primer componente del arrepentimiento es el componente intelectual. La palabra arrepentimiento literalmente quiere decir un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar, cambiar la manera en que se perciben las cosas. ¿Ok? El arrepentimiento tiene una connotación entonces intelectual. Es reconocer el pecado propio. El arrepentimiento es un cambio en mis patrones de pensamiento. Para mí, antes de conocer al Señor, mentir era folclórico hasta. Llegar atrasado era prácticamente cultural. Robar en el trabajo era una manera de desquite, era una manera de hacer justicia por mi propia mano. Como mi jefe me paga mal, yo le robo, porque la sabiduría popular dice que el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. No importan las consecuencias, porque lo bailado y lo comido
sabiduría popular. Entonces no importa lo que yo haga, porque nadie me quita lo que yo haya bailado y lo que haya comido. Hermanos, todos nosotros teníamos una idea equivocada y torcida. Todos teníamos una idea respecto de los valores, de principios, de absolutos. Todos teníamos una idea de cómo era Dios o de lo que hacía Dios o su carácter. Todos pensábamos que Dios era el tatita Dios, el bonachón, el bueno, el que cuando yo estoy cometiendo algún pecado, Él se tapa la cara porque Él no quiere ver el pecado, pero es un alcahuete cósmico. El primer componente del arrepentimiento es un cambio de mente. Mi mente ya no es la misma. Ahora mi mente tiene los conceptos bíblicos. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pablo nos habla del hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? ¿Quién es el hombre espiritual? El hombre espiritual es el que discierne todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Cuando Dios nos ha regenerado, nos dio su vida. Nos vivificó y ahora tenemos la palabra de Dios, que es nuestro sustento, nuestra referencia. Es lo que Dios dice, es lo que yo creo. Es lo que Dios dice, es la manera en que yo vivo. No es lo que me dice mi abuelita, no es lo que dice la tradición de mi familia, no es lo que dice el folclore popular, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tú robas una rema de papel a tu jefe, se llama robo y eres pecador. Dios tiene absolutos. El primer componente del arrepentimiento es intelectual, es mental. Tito capítulo 1 verso 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El hombre en su estado natural tiene una mente y una conciencia corrompida. La mente y la conciencia están corrompidas. Cuando el hombre natural es regenerado, su mente y su conciencia son cambiadas, porque no solo recibe conocimiento nuevo, sino que dirección para su vida. ¿Ok? El segundo componente del arrepentimiento es un componente emocional. Acompáñame a Mateo capítulo 27. Mateo 27, verso 3. Mateo 27, verso 3, son los últimos capítulos del Evangelio. El Señor Jesús ya ha sido entregado. Entonces Judas, Mateo 27, 3, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿qué dice? Volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Tenemos la segunda palabra. Y tenemos el segundo componente del arrepentimiento. ¿Cuál es el primer componente? El intelecto. Ya no pensamos lo mismo. ¿Cuál es el segundo componente? Emoción. Ahora, cuando la Biblia dice que Judas se arrepintió, devolvió arrepentido, ahí está la palabra arrepentido, pero es otra palabra, no es la misma palabra metanous, es otra palabra, es la palabra meta, meleteis.
meta, meleteis. También es una palabra compuesta que quiere decir meta que quiere decir cambio, y melei, que quiere decir importar algo, preocuparse, ser objeto de cuidado. Esta palabra habla de cambio en las emociones, principalmente remordimiento, tristeza, pesar, lamento. Es un arrepentimiento emocional. Escúcheme. Cuando Judas devolvió el dinero, él verdaderamente no tuvo un arrepentimiento intelectual. Fue un arrepentimiento emocional. Acá. Solo acá. Él tuvo algo, lamentó algo. Literalmente ese arrepentimiento es porque él tuvo miedo a las consecuencias. Hay mucha gente que le pesa haber hecho algo, pero no le pesa por haberlo hecho, sino por las consecuencias. Sigue pensando que lo que hizo está bien, pero le teme a las consecuencias. Sigue pensando que haber engañado a su esposo o a su esposa está bien. No hay arrepentimiento mental, no hay arrepentimiento en su mente, pero le teme a las consecuencias. ¿Me entiende? Judas no cambió su mente, solamente sintió pesar, un remordimiento, pero no lo llevó a un arrepentimiento, un cambio de mente. Solo fue un cambio emocional. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que luchan con el alcohol y están luchando con el alcohol? ¿Y cuántas veces hemos visto, yo personal he visto hombres llorando por su condición, llorando por su estado, llorando porque están ebrios, completamente ebrios, y lloran porque son personas alcoholizadas? Lloran, tienen un arrepentimiento porque están sufriendo por sus consecuencias, pero no hay un cambio intelectual. Hay un cambio emocional que también puede ser traducido como un pesar, pero no un cambio, no un arrepentimiento. Es un remordimiento. Entonces, hermanos, el verdadero arrepentimiento primero tiene un cambio de mente, y por ese cambio de mente hay un cambio en sus emociones. ¿Ok? Pero el arrepentimiento, comillas, equivocado, tiene solamente un remordimiento sin tener un cambio acá. ¿Me siguen? Ok, entonces el arrepentimiento verdadero primero tiene un concepto intelectual, luego emocional. No es al revés, o no es únicamente emocional. Es intelectual, porque cambio mi mente. Las cosas que eran importantes ya no son importantes. El camino que yo tenía ya no lo tengo y no lo quiero. No quiero estar lejos de Dios. Eso es arrepentimiento en mi mente, en mis emociones. Y número 3, el tercer componente es el componente volitivo, de la voluntad. Ustedes saben que nosotros tenemos voluntad. Ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos verdadera voluntad. Y la voluntad es positiva o negativa. Eso es la voluntad. ¿Ok? El tercer componente, entonces, de el arrepentimiento es el componente de la voluntad. ¿Ok? Voluntad. Y eso tiene que ver con los actos. Cuando una persona realmente se ha arrepentido, hay un cambio de mente, hay un pesar por haberlo hecho, pero también hay un cambio de conducta. Eso es arrepentimiento. Un cambio acá y un cambio en mi voluntad. Ahora mi voluntad
que antes era completamente negativa para Dios, cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, mi voluntad había sido afectada por la muerte y no quería nada con Dios, nada que ver con Dios, no tenía ninguna intención de caminar con Dios, pero luego que fui regenerado, ahora mi mente, mis emociones y mi voluntad han sido cambiadas. Ahora yo respondo a Dios. Cuando Dios me inicia, cuando Dios hace iniciaciones a mi vida, cuando Dios viene en la mañana y te busca, ¿cuántos Dios los busca? Respondemos positivamente. ¿Cuántos de ustedes respondieron positivamente al llamado de Dios esta mañana de congregarse? Habían tantas opciones esta mañana, pero respondimos positivamente. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad ahora. El hombre tiene esa capacidad. Antes estaba muerta. No respondíamos a Dios porque estábamos muertos. ¿O algún muerto responde? Tú puedes ir a insultar a una persona que está en el cajón. Insúltalo. No va a responder. Dile algo feo. No va a responder. Anda a cobrarle lo que te debe. No va a responder porque está muerto. Esa era la condición de nosotros, muertos en delitos y pecados. Entonces, el tercer elemento, el tercer componente del arrepentimiento es la voluntad. Intelecto, emoción, voluntad. Eso es. Recuerden lo que dice el Señor. Arrepentíos y convertíos. Eso tiene que ver con la voluntad. Convertíos, girar, retornar, dar la vuelta. Esto es lo que a mí me permite, la voluntad. Yo iba para allá, pero ahora me convierto y voy para acá. Eso es convertíos. El Señor dice, convertíos, arrepiéntanse y conviértanse. Íbamos en un camino completamente perdido, tinieblas, ignorancia, viviendo para nosotros mismos, pero el Señor apareció en nuestro camino y cambió nuestra vida. Ahora, nuestra tendencia, quiero explicarles algo. Alguien podrá decir, sí, pero todavía fallamos, pastor. Por supuesto. Todavía peco, pastor. Todavía a veces mi voluntad es negativa. Siguiendo este ejemplo. Todavía yo soy negativo en algunas cosas. Todavía no respondo completamente a Dios. Sí, estamos en ese proceso. Ya vamos a hablar de santificación. Pero estamos en ese proceso. Pero quiero decirles, hermanos, que la tendencia, después de haber nacido de nuevo, es una tendencia general hacia Dios. Aunque a veces tenemos este otro lado. Dios cambia nuestra conducta porque cambia nuestra mente. Si cambia nuestra mente, cambia nuestro sentir. Y si cambia nuestro sentir, cambia nuestra voluntad. Amén. Lo segundo que dice es la fe. La conversión, como vimos, creo que lo tengo acá. Acá. La conversión, por un lado, es arrepentimiento y el otro es fe. Arrepentimiento es que ya no voy para allá, sino que me vuelvo. Y eso es fe. La fe, hermanos, también tiene un componente intelectual. ¿En qué sentido? La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe también tiene un componente intelectual. La palabra de Dios viene a mí. La palabra de Dios viene a mí. ¿Dónde? Primero intelectualmente. La palabra de Dios viene a mí.
Primero intelectualmente, porque la fe es conocimiento. ¿Sí? La fe es conocimiento. Yo sé algo. Yo sé algo. Así que la fe entonces no es un salto al vacío. La fe no es un salto a la suerte, al azar. No es lanzarme al precipicio y que sea lo que sea. La fe tampoco es tener fe en la fe. ¿Cuántos de ustedes han oído y es tan popular eso? Tienes que tener fe, tienes que tener en fe. Estoy enfermo, tienes que tener fe. Estoy buscando y postulando un trabajo, tienes que tener fe. Hay cosas que están pasando en mi vida, tienes que tener fe. Como si la fe en sí mismo fuera la solución del problema. Pero quiero decirles, hermanos, que la fe en fe no es nada. La fe tiene un objeto, es fe en Dios. Yo tengo fe en Dios, creo en Dios, porque la fe tiene un componente intelectual. Yo conozco la Escritura. ¿Cuántos de ustedes conocen las Escrituras? ¿Cuántos de ustedes conocen las promesas de Dios? ¿Cuántos de ustedes conocen la palabra de Dios? Entonces el primer componente es intelectual, pero conocimiento es bueno, es necesario, pero no lo es todo. Necesito un segundo componente que tiene que ver con creer. Creer. Que lo que entró aquí, pase acá. Que lo que está aquí, pase acá. Le creo. Le creo a Dios. Yo leyendo su palabra es conocimiento. Cuando le creo a Dios es fe. Fe en que lo que dice Dios es verdad. Tito capítulo 1 verso 2, Dios no miente. Dios no puede mentir. Todo lo que Él ha dicho es verdad absoluta, verdad verdadera, verdad confiable. Y por supuesto el tercer elemento de la fe también tiene que ver con los actos. Si yo tengo conocimiento, leo la Escritura, es parte de mí, le creo a Dios, voy a vivir en base a lo que creo. Mi fe se va a manifestar en la manera en que yo vivo. La manera en que yo actúo es una demostración de lo que yo creo. Hermanos, mucha gente dice, sí, yo creo a Dios, creo a Dios, creo a Dios. Y tú ves su vida que es un caos. Enfrentan una situación y no saben de dónde tomarse, no saben a qué aferrarse, porque la verdad es que solamente tienen algo aquí y no acá. Su vida es una demostración de que realmente no le creen a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios o dice creer en Dios. El tema es que no le cree a Dios. No le creemos a Dios. ¿Y sabe por qué no le creemos? Porque no lo conocemos. No lo conocemos. Hay mucha gente que dice, yo conozco, yo creo, pero la verdad es que no cree. Así que hay un elemento necesario que es el conocimiento, y ese conocimiento debe pasar, penetrar acá, y eso se va a manifestar en mi estilo de vida. ¿Cómo yo vivo? Mi estilo de vida va a demostrar, va a evidenciar si yo le creo a Dios o no le creo. El Salmo 56, David dice, vamos a buscarlo. Salmo 56. Salmo 56, verso 3. David dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, David no dice,
no temo, no me da miedo nada, nada me asusta. Él no está diciendo eso. David dice, en el día que temo. ¿Cuántos de ustedes tienen algunos temores? Quedarse sin trabajo, una enfermedad catastrófica, una situación inmanejable. Todos tenemos algún temor, pero quiero decirle entre paréntesis que más del 90% de las cosas a las que le tenemos miedo nunca ocurren. Más del 90% de las cosas a las que tememos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si quedo sin trabajo? Si no quedo en el trabajo. ¿Qué pasaría si una enfermedad? ¿Qué pasaría si esta situación? ¿Qué pasaría? Muchas de esas cosas no van a ocurrir, pero nos encanta vivir en el afán. Pero David dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Y sabe por qué? Salmo 10, también David dice, Salmo 10, perdón, 9:10, Salmo 9:10, dice David, en ti confiarán, ¿qué? Los que conocen tu nombre. Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero no lo conoce. Aquí el salmista dice, en ti confiarán. En ti confiarán los que conocen tu nombre, los que te conocen personalmente, los que tienen comunión contigo, los que han descubierto quién eres tú. Si tú tuvieras mucho dinero, como César, por ejemplo, si tú tuvieras mucho dinero, muchísimo, ¿dónde pones ese dinero? ¿Dónde pondrías ese dinero? ¿Pondría o le entregaría ese dinero a cualquier persona que pase por la calle? No, pero es que esta persona me dio confianza. Esta persona me dio confianza, así que le entregué todo el dinero. ¿Lo conocías tú? No, pero me dio buena impresión. No hacemos eso con el dinero, ¿no? ¿Qué hacemos? Buscamos el mejor banco, el mejor interés, la mejor protección, que nos dé mayor seguridad. Ahí es donde nosotros tomamos el dinero y lo depositamos. David dice, en ti confiarán solos aquellos, la confianza verdadera. La confianza de corazón viene y la tienen solo aquellos que conocen el carácter y naturaleza de Dios. Es imposible confiar en alguien que tú no conoces. Puedes saber muchas cosas de Dios. Y hay mucha gente que sabe muchas cosas de Dios. Incluso Santiago dice que los demonios creen. ¿Sabían ustedes que los demonios creen? Y algunos demonios tienen más fe que muchos cristianos. Los demonios creen y tiemblan. Hay muchos cristianos que creen y no les pasa nada, no tiemblan respecto de la palabra de Dios. Juegan con cosas, juegan, a mí no me va a pasar nada, juegan con el pecado, juegan con una vida ilícita y como no les pasa nada, los demonios, aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermanos, solo aquellos que conocen a Dios pueden confiar en Él. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Estamos completamente seguros, absolutamente seguros que Dios no va a fallar. ¿Tú crees que en los momentos de mayor oscuridad, en los momentos de mayor tensión, en los momentos en que estás completamente solo y parece que todo el mundo viniera en tu contra, tú puedes pararte y decir, Señor, yo confío en ti?
Señor, yo te conozco, yo sé que tú no me dejarás, sé que no me abandonarás. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:5 que Dios no me dejará ni me desamparará. ¿Lo sabes? Que Dios estará conmigo hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18, 19 y 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, pero no sé. Me da miedo pensar en el futuro. ¿Por qué? El futuro para nosotros es esplendoroso. Si este mundo se viene abajo y todo este mundo se viene abajo, ¿sabe lo que quiere decir? Que quedará solamente las cosas inconmovibles. Todo este mundo está basado en cosas conmovibles. El dinero, la bolsa, el oro, el petróleo, los gobiernos de este mundo. Todo pasará, pero lo que quedará es nuestro Dios todopoderoso. ¿Y qué pasa con el calendario maya? Ahí si Putin se enoja, ¿cuántas bombas nucleares apuntan a Rancagua? Creemos, conversión es dejar este camino. Arrepentimiento, no quiero caminar por este camino. Y cada vez que fallo, ahí está la connotación emocional. Me siento mal, no le quiero fallar a Dios, pero quiero volverme acá en fe. En mi intelecto tengo la palabra de Dios. Tengo la palabra de Dios almacenada en mi ser. ¿Cuántos de ustedes tienen la palabra de Dios almacenada en su ser? Una vez yo hablaba con alguien, con esto quiero terminar, que estaba en un momento muy triste, muy triste. Y yo le dije, en este momento de tu vida, ahora mismo, ¿tú puedes recordar una promesa de Dios? Y él me dijo, sí. ¿Lo puedes repetir? Y él repitió esa promesa. ¿Tienes otra? Él pensó, dijo, sí, repítela, dila. Señor, tú estarás conmigo. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es una promesa. Mi Dios no me dejará ni me desamparará, Él estará conmigo. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 6. Yo tengo un Dios que está a mi favor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8. ¿Quién acusará? Dios es el que justifica. Nadie podrá venir en mi contra y condenarme, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Palabras guardadas en el corazón. Tú tienes promesas guardadas en tu corazón que puedas sacar en el momento de la lucha, como dice Efesios 6, la espada del Espíritu con que podamos enfrentarnos al diablo. Tenemos el escudo de la fe con que podamos resistir los dardos de fuego del maligno. La palabra de Dios morando en nuestro corazón. La palabra morando en nuestro corazón. Colosenses 3:16. La palabra de Dios es lo que nos sustenta, nos sostiene. La palabra de Dios. En esos momentos oscuros, en esos momentos de debilidad, es la palabra de Dios la que nos sostiene. Conversión es arrepentimiento y fe. Estoy vuelto hacia Dios, vuelto, lleno con su palabra morando en mí. Mateo 4:4, Lucas 4:4, Colosenses 3:16, viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Oremos.